si uno toma el promedio más o menos de los últimos 5 o 6 años en la Argentina y lo convierte a la indumentaria precio dólar, obviamente, ¿no? Para compararlo con otros países del mundo, la ropa en Argentina está en promedio entre 35 y 40% más caro que en otros países seleccionados, no tanto en la región de Sudamérica, Latinoamérica, mejor dicho, como en Europa y Estados Unidos, lo que ya marca que hay un problema, ¿no? Hay un problema en términos de los costos que configuran el precio final de una prenda de vestir. Pero vamos a empezar a analizar cuáles son esos costos para entender de alguna manera por qué es cierto que la Argentina la ropa es cara, pero que no siempre depende de la decisión de un empresario o un vendedor de poner el precio que desea, ¿no? Sino justamente hay un montón de factores que hacen al precio. Si vemos en pantalla la placa que preparamos con la producción, vamos a entender de alguna manera cómo se desarma el precio o cómo se configura el precio de una indumentaria. Ahí estamos viendo. Van a ver que ya sobresale de entrada que... ¿50% en impuestos? Así es, el 50% de una prenda de vestir confeccionada en Argentina, el 50% son impuestos. Esto es lo mismo que decirte que de cada 2 remeras que yo puedo vender como comerciante textil, una se la estoy dando al Estado, ¿no? Básicamente es lo mismo. Entonces, ahí tenemos un 50% de impuesto que abarca impuestos nacionales, impuestos provinciales e impuestos y tasas que son de índole municipal. El resto, el 50% restante del precio, bueno, ahí sí entran en juego otros factores, ¿no? Por ejemplo, el 30% aproximadamente cubre de alguna manera lo que son gastos de alquiler o del local comercial correspondiente y gasto de costos financieros. ¿Qué significa esto? Las cuotas sin interés, por ejemplo, que un comerciante ofrece, que tiene un costo financiero para quien lo vende, las transacciones bancarias, la recepción de pagos digitales que también tienen algún tipo de retención o algún tipo de comisión de alguna plataforma, por ejemplo. Bueno, todo eso representa cerca del 30%, hablando siempre, ¿no?, de una prenda confeccionada de cero en Argentina, donde salió el hilo, la tela, el diseño y la costura final que se hizo en el país, y hablando siempre obviamente de un local comercial, ¿no? Claro, pero ahí ya tenés, por ejemplo, un 80% de gastos que no tiene, por ejemplo, algo que viene afuera, porque algo que viene afuera no tiene que pagar alquiler, no tiene que pagar costos financieros, y el tema, ahora los impuestos, tampoco tiene que pagar el 50% de impuestos. Bueno, ahora vamos a ir en un ratito, en un minuto vamos al tema de importaciones, vamos a cerrar la idea de cómo se estructuran los precios para justamente no mezclar los conceptos. Ajá. Después, si volvemos a la imagen para que la gente pueda mirar, el 8% del precio está configurado por la industria. ¿Qué es la industria? Es la compra del insumo, es decir, la compra del hilo, por ejemplo, la compra de la tela y la confección correspondiente y su mano de obra. Y el 12% restante entre logística, es decir, el traslado de la indumentaria, lo que son los costos de distribución, el marketing mismo, pensando en un local comercial, y el margen. ¿Qué es el margen? Básicamente la ganancia que tiene el vendedor en este caso. No es el 8% el 12% el margen, sino que es mucho más chico, pero se calcula dentro de este grupo. Ahora, si dejamos por favor la imagen en pantalla para responderte, Esteban, lo que vos me decías, ¿no? Un importador que únicamente lo que hace es importar y vender directamente al público, bueno, puede tener, supongamos que tiene un local, vamos a suponer. Sí, a ver. Bueno, hay un costo de alquiler, por ejemplo, que lo afronta. Seguramente no es el 30%, mucho más bajo. ¿Por qué? Porque de repente el costo financiero va a ser menor, porque lo más probable es que lo venda al contado, o por ejemplo en transferencia, donde los costos financieros por transacción son casi nulos, o por lo menos muy chicos. Y en términos de impuestos, podés llegar a tener impuestos de derechos de importación que, pero ni por asomo llegan a un 50% como lo paga un fabricante local. Podrá tener un arancel, por ejemplo, del 5, 10%, 15% a lo sumo, dependiendo cómo lo importa, en la medida que lo importe por canales legales, por supuesto, pero aún con eso, el margen de impuestos, por ejemplo, se reduce del 50% a más o menos el 10 o 12% del costo total al que ofrece la prenda, ¿no? Y después tenés otras cuestiones, como por ejemplo, ese 8% que decíamos antes de la industria no lo tiene el importador, porque no está comprando la tela para fabricar y para que alguien haga la costura y demás cuestiones. Entonces lo compra el producto ya finalizado. Entonces, repito lo que decíamos antes, para un fabricante argentina con insumos locales y que tiene una venta al público en el país, obviamente, el costo de fabricación y posterior venta es considerablemente más elevado
que la persona que quizás importa y lo vende al público, sea en local o peor aún si lo vende de manera directa. A ver, Ale, ayúdame a entender. Entonces, el tipo que vende acá Industria Nacional, ¿qué ganancia tiene? ¿Qué porcentaje le queda de ahí? Bueno, los márgenes van variando, pero son chicos. Hay márgenes promedio que son más o menos del 4%, que es lo que se maneja en la industria textil. Algunos puede tener 5 o 6%, pero nunca el margen es superior a, te diría que quizá 8% es el margen más alto que hemos observado en este tipo de industria, ¿no? Entonces, a ver, vos querés tener un margen más elevado, por ejemplo, tenés que incrementar mucho más el precio. Y ahí entramos en una competencia de precio en donde, en un contexto en donde la demanda interna está caída, donde la capacidad adquisitiva de los hogares está cada vez más baja, obviamente que no se puede convalidar un precio tan alto. Básicamente, ¿por qué? Porque nadie te compra, ¿no? Entonces, también el empresario se ve en la obligación, en estos casos, de reducir lo más que pueda el margen de ganancia, porque tenés costos que no podés, de alguna manera, pasarlos por alto. A ver, impuestos no puedes pasarlo por alto, porque la mayoría de estos impuestos de tipo nacional, provincial y municipal ya te vienen incorporados en la cadena, que es el gran problema. No podés decidir vos, bueno, che, capaz que el lunes que viene voy a Arca y le pago. Ya están incorporados en el proceso, muchas veces te retienen de antemano, hay percepciones y demás. Y lo mismo te ocurre con costos financieros que el banco mismo ya te va cobrando, y lo mismo pasa con todo el resto de la cadena productiva. Entonces, tenés que achicar el margen para que tu precio quede medianamente competitivo respecto al resto de los precios, o bien tenés que hacerlo crecer a riesgo de justamente no venderle a nadie. Ahora, durante muchos años hubo políticas proteccionistas a las industrias textiles, a las fábricas argentinas, apuntalando justamente a que podían ser las generadoras de empleo, apostando justamente al arraigo y demás. Sin embargo, durante muchísimos años, a pesar de todos esos beneficios económicos, industriales, crediticios que tuvieron muchas de esas empresas, así todo, siempre la ropa en Argentina fue mucho más cara que, por ejemplo, en Paraguay, en Chile, en Bolivia. Entonces, eso facilitó también, no sé, pregunto, Ale, un poco el contrabando o la compra en otros países, ingresar la mercadería a la Argentina y terminar vendiendo industria o indumentaria de industria de otros países porque le significaba un costo menor. Por supuesto, a ver, ponemos el foco en el tema impositivo, que es el más importante dentro de la cadena textil en este caso. Ahora, también durante muchos años, como recién mencionabas, hubo un nivel de proteccionismo sobre la industria que fue muy fuerte. Y básicamente, ¿en qué consistía ese proteccionismo? Lo que consistía era en poner aranceles a la importación demasiado elevados, que hacía que era imposible que alguien importe. El problema es que la importación no era únicamente la prenda terminada, es decir, no es que yo estaba impedido de importar una remera confeccionada, sino que estaba impedido de importar incluso insumos para mi propia fabricación nacional. Entonces, lo que terminó pasando fue que pocos actores dentro de la industria textil terminaron concentrando la mayor parte de la producción. Y eso le dio cierta libertad, vamos a decirle, de también manejar costos que no eran para nada comparables con los costos que se ven en otro país. ¿Por qué? Primero, por el proteccionismo y las barreras que tenían arancelarias, que eran muy altas. Segundo, volviendo a la cuestión del principio, por la cuestión impositiva nacional, provincial y municipal. Vos pensás que, por ejemplo, la industria textil paga en promedio un 8% de impuesto a los ingresos brutos, porque es un impuesto que se aplica en todo el proceso de la cadena productiva, mientras que Paraguay, vamos a suponer, Brasil mismo, Chile, Bolivia, no tiene, vos le decís ingreso bruto y te preguntan qué es eso. Claro. No existe ese impuesto en el nivel subnacional. Entonces, tenés un montón de cuestiones que te van encareciendo. ¿Eso favoreció el contrabando? Por supuesto que sí, y ahí se dio de alguna manera un favoritismo mal llamado hacia un sector durante el gobierno, por ejemplo, de Alberto Fernández, que protegió muy fuerte al sector industrial en este tipo de medidas, que terminó generando un incremento de precios muy fuerte y un fomento al contrabando, por llamarlo de alguna manera. Y después tenemos la otra cara de la moneda, que es un giro de 180 grados, en donde, bueno, saben que no protegemos a nadie, se abre todo y compitan como puedan. Y ese compiter como puedan, básicamente es una prenda de vestir que viene, por ejemplo, de Asia, cuyo valor final de producción pudo haber sido, por ejemplo, de $10 o de $8, mientras que en Argentina te cuesta quizás el doble producirlo solamente por tus costos locales, que son elevados en Argentina. Pensemos, por ejemplo, logística, claro, y además por la cuestión impositiva. Entonces, no podés competir de manera leal o de manera directa con una prenda de confección nacional y una prenda de confección
internacional, sobre todo asiática, digamos, donde está el mercado textil más barato del mundo. Pero entonces la pregunta es obvia, no mejora la competitividad, ¿no? No, por supuesto que no. A ver, si vos querés mejorar competitividad, tenés que meterte de lleno en dos cuestiones. Primero, la impositiva. Y ahí tenés un tema bastante complicado y difícil porque la nación, por ejemplo, ¿qué te dice? Nosotros venimos a bajar impuestos. Bueno, no hubo un impuesto todavía que la nación haya bajado que favorezca la cadena productiva, ¿eh? Hubo otros que sí, pero no en este caso particular. El IVA sigue siendo alto, el impuesto al cheque sigue siendo altamente ineficiente, tenés impuesto a la ganancia, tenés contribuciones a la seguridad social para el caso de los que son empleadores, y después tenés el nivel subnacional, que digo, acá está el conflicto, porque de repente que la nación ¿qué hace? Dice, no, el problema es que los gobernadores no bajan impuestos, por ejemplo, ¿no? O Claro. los intendentes tampoco. Entonces, lo que necesitas para vos ser competitivo es que el entramado impositivo y tributario tiene que tener una coordinación federal tan grande que la torna bastante difícil. Ojalá algún día lleguemos a ese proceso en donde en una misma mesa esté provincias, municipios y nación y digan, che, mira, vamos a dejar de cobrar por cualquier cosa y sobre todo a cobrar lo mismo, porque más allá de que esté prohibido por constitución, lo cierto es que tanto la nación como las provincias y los municipios cobran por el mismo hecho imponible, es decir, un proceso específico de la cadena o una venta final, y se requiere una coordinación federal que podría mejorar a la competitividad. En la medida que la cuestión impositiva no se resuelva, el resto de las cuestiones puede tener mejoras, pero no va a traer una solución final para el proceso, repito, productivo y después de venta a precio final para el consumidor.